Hola, 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 Reverquest maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en Reverquest VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y bueno, vamos como siempre a comentar las últimas novedades en el mundo de la VR y XR con todos vosotros, con la comunidad Reverquest VR y todo, a pesar de ser un día festivo aquí en Andalucía, día de Andalucía, como sabréis muchos. Y bueno, pues a pesar de ello, yo no quiero dejar de informaros de, aunque sea en este ratito juntos, de todo lo que ha surgido porque hay cosas bastante importantes. Bien, vamos a comenzar con el anuncio en la Mobile World Congress de un nuevo dispositivo que quizá no es plenamente un dispositivo de VR, XR y AR, pero que por sus características me ha llamado poderosamente la atención y no está nada mal de traerlo al canal y comentarlo un poquito por encima. Bien, el producto lo ha presentado Tecno, se llama Tecno Pocket Go y es una especie de consola unida a unas gafas, bueno, que pueden ser consideradas de realidad virtual o realidad aumentada, pero con muy pocas funcionalidades. Lógicamente no es como un visor VR ni mucho menos, pero lo suficiente para poder jugar a juegos en pantalla gigante, etcétera, etcétera. Y sobre todo, ya digo, lo que me ha llamado mucho la atención de este producto es cómo está enfocado y que podría ser bueno, pues un punto de vista interesante para la VR, AR y XR en el futuro. Bien, este dispositivo Tecno Pocket Go está formado por dos partes, unas gafas por un lado que se conectan inalámbricamente con el controlador, con el mando, un mando pues que se parece mucho a los típicos mandos tradicionales que solemos usar en consolas, ordenadores, etcétera. ¿Qué trae el controlador? Y aquí está lo novedoso y lo interesante de este dispositivo. ¿Qué trae el controlador? Pues el controlador trae dentro, aparte de los sticks y cosas típicas para, bueno, pues para jugar y demás, trae un ordenador dentro. Ojo al dato, en el controlador trae el ordenador. ¿Qué ordenador trae? Pues trae un procesador AMD Ryzen 7 octa-core, que es de los últimos que ha sacado AMD. Trae también una GPU Radeon 780M, que equivaldría a la tecnología RDNA 3 de AMD, que también es la última que ha sacado AMD, por tanto es potente y demás. Tenemos que es compatible con Windows 11, por tanto susceptible de poder conectarse a Steam y demás. 16 GB de RAM, 1 TB de SSD, de un disco duro de SSD de 1 TB. Además tiene una ranura para ampliar la capacidad a través de tarjetas SSD. Y también tendría un jack 3.5 y dos puertos USB tipo C para poder conectar dispositivos y demás. Esto se refiere al controlador. Fijaros que hay cosa tan novedosa que en el propio mando, no sabemos si pesará eso demasiado o no, pero en el propio mando está instalado el ordenador. Acordaros de lo que hemos comentado en muchas ocasiones de Valve, que Valve estaría pensando en que su visor, el que se supone que van a sacar, eh, esas DECAR, el visor no tuviera ningún tipo de ordenador dentro de lo que es la gafa, sino que sería en algo externo, no sabemos si un mando o un dispositivo externo donde estaría el ordenador. De esta manera podríamos, aquellos que tenemos un ordenador potente, comprar las gafas sin más y utilizarlas con sus mandos, o bien comprar ese dispositivo adicional si no tuviéramos un PC dispositivo que en principio sería de bajo coste. Bien, pues esto es lo que llevaría el mando, con lo cual ya digo, es bastante novedoso y bastante curioso este dispositivo. Por otro lado, las gafas tendrían capacidad para posicionamiento completo, 6D OF, tendrían una capacidad de mostrarnos una pantalla de hasta 250 pulgadas frente a nosotros para jugar o lo que queramos, o incluso intuyo que para poder ver películas, y las pantallas serían micro OLED, imagino que tendrían soporte HDR. Por tanto, como veis, es un producto bastante interesante, quizá no para el mundo de la VR, pero sí por el diseño, por el enfoque que tiene, que quizá pueda ser mucho más realista con lo que va a ir sucediendo en el futuro también en el mundo de la VR, AR y XR. Bien, pues por eso lo hemos traído al canal. No se sabe todavía qué precio tendrá ni cuándo va a salir al mercado, pero habrá que estar atentos al menos para saber un dispositivo de estas características qué precio podría tener. Lógicamente ya digo que es un producto que no está enfocado especialmente a la VR. No sabemos si se podría jugar con ese mando de alguna forma. Ya sabéis que la comunidad modder es muy ingeniosa a hacer que se puedan jugar juegos VR, pero o conectar incluso un visor VR, quién sabe, a través de cable o a través de wifi con el mando, poder conectar
un visor VR y jugar también con el visor VR, se me ocurre así a bote pronto, pero en principio lo interesante es el diseño, el enfoque de este producto metiendo el ordenador en el controlador para que el visor no nos pese mucho, pueda ser liviano y sea el mando, lo que sujetamos con las manos, lo que tenga todo el peso, que bueno, pues puede tener un cierto peso, pero tampoco va a ser una cosa exagerada. Por lo tanto, es un enfoque que ya digo, me parece muy interesante haberlo traído al canal. Así que ahí os lo dejo y espero que también a vosotros os haya parecido interesante. Si más adelante sabemos precio y demás, también os lo comunicaré, pues quién sabe, a lo mejor a algunos puede interesar este dispositivo si no es demasiado caro. Bien, vamos a pasar a Andrew Bosworth y al mundo de Meta muy brevemente, porque ha hablado recientemente Andrew Bosworth de sus próximas gafas de realidad aumentada. No estamos hablando de las de la que hablamos de Mark Zuckerberg con LG, de VR Premium, etcétera, sino estamos hablando estrictamente de gafas AR, de esas que están sacando con la marca Ray-Ban y demás. Bueno, pues han comentado que ellos poseen ahora mismo un dispositivo de realidad aumentada, el más, así lo ha definido Andrew Bosworth, el más avanzado que existe en el mercado. En el mercado, en el mundo, pero lógicamente que no está comercializado, y no está comercializado porque al parecer pues llegar a ese producto tiene un coste tan alto que lógicamente ahora mismo, en sus propias palabras, no es viable sacarlo para un consumidor. Están trabajando en ello, pero no es viable. Y por otro lado, también nos comenta que es posible que en 2024, a lo largo del año, pueda haber algún evento, alguna cuestión donde podamos probar ese prototipo, que es lo que de lo que hablaba Andrew Bosworth, y que, como digo, no está disponible a nivel comercial ni lo va a estar, pero están trabajando sobre ello para ahora ese prototipo que ya tienen finalizado y que, según sus palabras, es el más avanzado del mundo en estas tecnologías, en lo que es realidad aumentada. Me estoy refiriendo a las típicas gafas como las que yo llevo puestas, pero que tendría cualidades de realidad aumentada y demás, y mixta. Pues estarían trabajando en cómo llevar eso al consumidor. Lógicamente, ya hemos comentado muchas veces que los productos, una cosa es un prototipo, que tú hagas uno con toda la tecnología potente, etcétera, etcétera, y otra cosa es eso, hacerlo en masa para que sea viable para ellos a nivel de costes y también para que el consumidor lo pueda comprar, porque claro, podrían decir, venga, las gafas cuestan 2 millones de euros, pues bueno, a 2 millones me he pasado, ¿no? 2 millones de pesetas o de 2 millones de 12.000 euros, vamos a suponer, nadie se lo va a comprar. Entonces, lógicamente, pues ante esto, pues no pueden sacar el producto, pero están trabajando en ello y es con lo que nos tenemos que quedar, que Meta sigue trabajando en todas estas tecnologías y que lógicamente una cosa es, en esto siempre ocurre lo mismo, en esto de la tecnología, una cosa es lo que sale al mercado y otra cosa los avances que las propias compañías tienen en forma de prototipos en sus empresas y demás. Bien. Vamos a pasar al análisis del día, que va a ser un juego que además para mí tiene un toque especial. ¿Por qué tiene un toque especial? Porque no solo está creado por un desarrollador o creador de juegos español, sino que además es malagueño y para más Inri es vecino mío. O sea que con eso os lo digo todo. Por tanto, hay que decir que el juego está desarrollado por esta persona exclusivamente. El juego se llama Tales of Sintra The Dark Vortex y es un juego, como ya estáis viendo en imágenes, que es bastante interesante. No perdáis nunca de la cabeza que está desarrollado por una sola persona y que en sus propias palabras no es un juego en el que haya querido incidir, por ejemplo, en el combate con los enemigos y demás, sino más bien dar toda su visión, digamos así, toda su fuerza dentro del juego la ha hecho en lo que son las ambientaciones, el tema de la investigación, la exploración, el sentirnos inmersos en todo ese mundo que él ha creado, etcétera, etcétera. Por tanto, pues vais a ver que en el juego las técnicas, digamos así, de combate son bastante simplistas, pero esto lo especifica su propio creador para que no nos llevemos a engaño. Y esto no quita que el juego sea bastante interesante en muchos aspectos. Como digo, ya digo, el creador es malagueño, ya digo que es vecino mío, curiosamente, cuando yo contacté con él, porque vi su juego hace ya mucho tiempo, para
poder llegar a tener esta review que vamos a tener en el día de hoy, etcétera, pues fue muy amable, y hasta el punto de que él fue a mi oficina para charlar y demás, y después nos dimos cuenta que vivíamos prácticamente un edificio con otro. O sea que la casualidad, el destino fue en este caso bastante curioso. Bien, ya centrándonos en el juego en sí, estáis viendo, como digo, mientras os estoy hablando, imágenes del propio juego. De momento solo tiene versión PSVR en Steam, aunque su creador Pablo, que su creador está trabajando en la versión de visores Quest. No sé si finalmente sacará versión de Pico, pero al menos en Quest sí lo quiere sacar. El juego, ya digo, nos mete en una historia que podemos enfocar dentro del mundo del rol, dentro del mundo de las mazmorras, pero con un sentido, como he dicho antes, más bien buscando la aventura, la investigación, la exploración, resolver puzzles y este tipo de cosas, mucho más que el ser estrictamente a nivel técnico estricto con el tema de por ejemplo, las técnicas de combate y demás. El juego, bueno, pues va a tener una serie de fases. Vamos a tener que derrotar a distintos enemigos, primero de rango bajo y segundo, o más adelante en determinados momentos, pues como jefes finales, digamos así. Y pues la verdad que el juego está bastante interesante, es bastante dinámico, visualmente bastante atractivo. Se nota que ha trabajado mucho ese aspecto visual para darnos una inmersión dentro del juego y del mundo de Tales of Syntara, adecuado para que nos sintamos, como no puede ser de otra manera en un juego de VR, insertos en ese mundo. Y bueno, al principio se nos cuenta pues toda la historia en una intro bastante chula, y a continuación pues ya pasamos a coger nuestra espada que cogeremos nada más empezar el juego. A esa espada vamos a poder incorporarle ciertos poderes cuando eliminemos a ciertos jefes finales, hasta llegar al dragón, al gran dragón, que es el objetivo final de nuestra aventura. Pues vamos a poder incorporarle ciertas runas que nos van a dar poderes conforme avancemos en la aventura. También vamos a poder aumentar con distintos orbes que hay a lo largo del juego, tanto recuperar salud como recuperar o aumentar nuestra capacidad de hacer magia, etcétera. Vamos a tener dentro del juego insertos puzzles no demasiado complejos, pero bueno, que tienen su aquel, y hay que darle un poco al coco para resolver situaciones que se nos van a dar a lo largo del juego. Y como digo, a nivel de combate, pues el juego vamos a tener combate, pero no va a ser un combate demasiado profundo, sino que va a ser, pues sí, derrotar a los enemigos, pero poniendo el énfasis en otras cuestiones del juego y no en este aspecto, aunque lógicamente tenemos nuestro escudo para protegernos, tenemos nuestra espada para pelear, un arco también vamos a tener. Cuando avancemos en el juego tendremos más armas que estarán distribuidas alrededor de nuestro cuerpo, en la espalda, etcétera. Y bueno, pues la verdad que en variedad de armas vamos a tener bastantes, aunque ya digo, y vuelvo a incidir para que no nos llevemos a engaño, que el combate no es el principal valor de este juego, ¿de acuerdo? Bien, ahora ya centrándonos, como yo suelo hacer, en el aspecto más técnico del juego, vamos a valorarlo y ver si realmente, al margen de que yo desee lógicamente que este creador español, y sobre todo si es de Málaga encima y vecino mío, tenga todo el éxito del mundo, porque además yo creo que su juego, a pesar de lo que yo pueda decir, es todo su esfuerzo que ha hecho, que yo he estado presente durante todo a nivel de feedback. Yo he trabajado con él para que el juego estuviera lo más pulido posible al llegar al mercado, que salió precisamente en el día de ayer. Pues lógicamente os pediría un esfuerzo en ese sentido, a nivel de que no es un juego que cueste mucho. Os pondré el precio en la descripción del vídeo como siempre, y pues haríais un gran favor, pues no solo a favorecer a lo que son los desarrolladores españoles de VR para que sigan haciendo productos y juegos, sino que también a este malagueño que me llega a mí tan cerca, ¿no? Con lo cual, pues por una pequeña inversión podemos ayudarle a que su juego tenga más cabida, llegue más lejos, y así nos pueda preparar más adelante más juegos y no abandone pues esta materia que a mí no me gustaría desde luego que ocurriera. Bien, yéndonos a los aspectos técnicos, a nivel visual, creo que es uno de los mayores valores que tiene el juego. Tiene trabajado de forma muy buena lo que son todo el ambiente visual, una resolución muy buena. El juego va muy fluido generalmente. Es cierto que hay momentos en los que
bueno, pues de alguna forma hay algún pequeño tironcillo y demás, pero en general el juego va bastante bien, va bastante fluido. Tiene un entorno visual muy trabajado, se nota que lo ha trabajado a fondo, quizá a lo mejor no a nivel de detalle, de que aparezcan muchos objetos, etcétera, etcétera, pero sí se ven los escenarios con gran resolución, bien trabajados en el sentido de lo que se ve lo vemos con gran detalle y sobre todo cuando llegamos a ciertos puntos emblemáticos luce especialmente bien, como cuando vamos a coger por primera vez nuestro arco y tenemos ahí como una especie de templo y la verdad que luce muy 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 bien. Los enemigos, el diseño de enemigos y demás, pues también son ciertamente variados y están bastante bien, se ven bastante nítidos también y con bastante calidad, y tenemos enemigos de muchos tipos a los que nos vamos a enfrentar, unos más poderosos, otros menos, pero sin duda alguna pues viéndose visto pues que están trabajados, que no es un muñegote ahí puesto de cualquier manera, sino que se ve como están diseñados con gran cariño. Bien, a nivel visual, pues todo esto es lo que puedo comentar. Como nada más que tenemos la versión de PSVR de momentos, pues lo comento en este sentido. Sí quiero incidir sobre todo porque el juego en este sentido sí me ha sorprendido muchísimo, aparte de que el hecho de que todos los escenarios luzcan muy bien, es la iluminación. La iluminación del juego es extraordinaria, de los juegos que más valoro en este sentido, porque al margen de que esté hecho por una sola persona, está muy trabajada la iluminación. Cuando cogemos una piedra de las que tenemos que ir colocando como en formato puzzle y vemos cómo se va iluminando toda la sala por donde pasamos, los lugares en los que hay iluminación, los que hay más oscuridad según negro potente. Por tanto, el aspecto de la iluminación general del juego, de los objetos, de los enemigos, etcétera, etcétera, está muy trabajado y muy chulo. Yo quizás sería, junto con el nivel visual del juego, lo que más destacaría del mismo. Bueno, pues aquí podríamos dejar el aspecto visual. Por tanto, en el aspecto visual yo le daría quizá no un sobresaliente, porque a lo mejor hay juegos que pueden tener un entorno quizá un poquito mejor, pero le daría un notable alto sin duda alguna, porque luce todo muy bien, enemigos, escenarios, detalles, etcétera, etcétera, y además esa iluminación que le da un extra muy potente al juego y a toda la aventura que vamos a vivir. Y bueno, pues por eso lo valoro con una puntuación bastante alta. Por otro lado, a nivel sonoro el juego está muy trabajado también, la banda sonora es extraordinaria, ignoro ahora mismo si la ha creado él o no, pero la verdad que en cada momento está muy bien insertada, se une a toda la acción que vamos teniendo en cada, de más sigilo, de más investigación, de acción, pues la música va cambiando, pero es una música además bien diseñada, con sus bajos, sus agudos y sobre todo con intencionalidad, que en este tipo de juegos es muy importante, en juegos VR. Bien, y además en lo que es el entorno visual a nivel de lo que se refiere a, o sea, visual no me refiero sonoro, a lo que se refiere el ambisónico y demás, pues también está bastante trabajado. Quizá no es lo que más luzca en el juego, pero sí se nota cuando nos lanzan una llamarada por un lado, por otro, cuando un enemigo viene por detrás, todo eso está implementado y la verdad que bastante bien. En cuanto a mecánicas VR, que es el último punto que sabéis que yo siempre suelo comentar de los juegos, pues aquí tenemos, vamos a decir que tenemos unas mecánicas quizá un poquito menos trabajadas en cierta manera de a las que estamos habituados en otros títulos. Tiene agarres, por supuesto, pero no son agarres sólidos, son agarres en los cuales atravesamos los objetos y demás. Esto no hace que el juego no deje de ser funcional y entretenido, pero lógicamente a nivel técnico no son agarres hechos de forma totalmente correcta, digamos así, ¿no? Y a nivel de lo que son interacciones y demás, vamos a tener algunas. Estas interacciones sí están bien hechas, con algún tipo de ascensor que nos vamos a encontrar a lo largo del juego, puertas, etcétera. Tenemos alguna interacción, pero como ya he mencionado al principio, no es un juego que haga especial efecto o haga especial o ponga especial atención en el hecho de las mecánicas VR.
Lógicamente yo siempre he dicho que las mecánicas VR pues son un punto muy importante dentro de los juegos, pero también he dicho que en muchas ocasiones que todo depende del enfoque que el propio desarrollador le haya dado a su juego, ¿no? Lógicamente. En este caso, como he dicho, él no se ha enfocado en esas mecánicas VR. Según yo sé, el juego es un juego realmente que en su origen fue para móviles y que él lo ha adaptado de forma bastante bien, bastante buena a VR, y por tanto pues no se ha hecho mucha incidencia en las mecánicas VR. ¿Puede ser un punto negativo para el juego? A mí, hombre, si somos muy estrictos, lógicamente sí lo sería, pero por cómo está enfocado el juego a nivel de aventura, de no complicarnos la vida, de entretenernos, de poder descubrir el mundo que se nos abre ante nosotros, etcétera, etcétera, y sabiendo que él no ha querido dar énfasis a este aspecto, pues podemos decir que el juego es totalmente disfrutable a pesar de que no tenga unas mecánicas VR especialmente detalladas o trabajadas, pero no porque él no pueda, sino porque él no ha querido hacerlo así. Entonces, bueno, pues a mí no me parece un aspecto que penalice al título por cómo está enfocado, pero sí es verdad que no tiene unas mecánicas VR, pues como estamos acostumbrados, como digo, en otros títulos de más presupuesto y demás, pero lógicamente no debemos perder de vista en este aspecto también que el juego está desarrollado por una sola persona, ¿de acuerdo? En su tiempo libre, y esto también hay que valorarlo a la hora de ver el juego y de hacer esta crítica. Bien, pues poco más os puedo añadir de Tales of Symphonia Dark, a ver que no veo el nombre, de Dark Vortex. Pues no puedo tampoco añadir mucho más, que es un juego entretenido, yo he estado jugando, me he enganchado bastante con él, no es un juego que te aburra, es un juego que tiene mucha variedad de acciones, de entornos en los que nos vamos a mover, y que digo, como digo, a pesar de que pues por ejemplo el aspecto combate no sea tan detallado, pues no deja de ser entretenido, y al final un juego lo que tiene que ser también es entretenido, que nos enganche, y sobre todo si tiene además un precio muy adecuado y muy bueno, pues muy baratito en realidad, ¿no? Así que os pido una vez más, y siempre que podáis y queráis, que apoyéis a este desarrollador malagueño, en este caso vecino mío, y bueno, pues a ver si podemos hacer que su juego, porque creo que vale la pena, a pesar de lo que hayamos podido comentar en el análisis, lo podemos hacer que, bueno, pues que tenga ciertas ventas y no se desanime y deje de desarrollar juegos para estas tecnologías, que al final es lo que nos interesa a todos. Bien, darle las gracias por supuesto a Pablo por la key que me proporcionó en su momento, tanto para trabajar con él en mejorar el juego como para poder haber hecho esta review para vosotros los ReverQuest maníacos. Mandarle todo mi ánimo, y lógicamente pues como he dicho hace un momento, pues si buenamente podéis ayudarle, echarle una mano, disfrutar de este título que bajo mi punto de vista, sin ser el título más espectacular que haya yo visto, es muy entretenido, vale mucho la pena, y aquellos que os gusten los juegos de mazmorras, de rol, etcétera, yo creo que lo vais a disfrutar, pues le echáis una mano, lo adquirís en lo que es Steam, y bueno, pues de esa manera pues ayudamos a que pueda seguir desarrollando juegos para todos nosotros, los ReverQuest maníacos y la comunidad VR. Bien, pues con esto acabamos con Tales of Symphonia de Dark Vortex, y vamos con otra nueva noticia a comentar, que es por ejemplo el lanzamiento de Virtual Desktop 1.30.3 en su versión beta. Por tanto no está disponible todavía oficialmente. Yo ya la he instalado, y se supone que las mejoras, digo se supone porque hay cosas que yo no he podido probar y otras cosas que no he visto realmente que haya habido mucha novedad, pero bueno, es lo que él nos comenta. Por un lado, yo voy a decir lo más destacable: un soporte más avanzado de hand tracking, un soporte full body tracking para Vive Trackers, para aquellos que tengan Vive Trackers de HTC, y también se supone que ha mejorado lo que es el interpolado de frames, lo que es el SSW que se aplica en Virtual Desktop para llegar a más frames de los juegos de los que podemos llegar con nuestra tarjeta gráfica en bruto, y también se supone que ha mejorado la compresión a la hora de lo que se refiere a la reducción de artefactos a la hora de usar códecs como el AV1, el H265 o el H264 Plus. Bueno, yo he estado usándolo, tampoco es que lo he estado usando mucho tiempo todavía, pero yo no he notado grandes diferencias.
Pero bueno, pues si él dice que lo ha mejorado, pues lo habrá mejorado. En todo caso, no nos trae ninguna novedad especialmente importante, como veis, más allá de el hecho de mejoras de cuestiones que ya estaban implementadas en la aplicación. Y finalmente vamos a hablar, bueno, antes una pequeña noticia que ha salido, F1 2024, ya estáis viendo ahí un pequeño tráiler, ha salido ya, bueno, se ha presentado ya, mejor dicho, el 31 de mayo de 2024 estará disponible, tenemos un 15% de descuento a aquellos que tengamos comprado F1 2021, 2022 o 2023. El juego en su versión Championship se queda, una vez que se hace este descuento, en unos 75 euros aproximadamente, 80, casi 90 euros es lo que cuesta si no tuviéramos las versiones anteriores. Va a tener soporte PSVR y lo que no sabemos es realmente si van a mejorar algo en ese soporte PSVR respecto a versiones anteriores o van a seguir un poco la misma dinámica. En F1 2022 la verdad que el tema estaba bastante justito, en F1 2023 mejoraron algo el rendimiento y demás, pero también ha habido problemas y cuestiones. Y en F1 2024 pues veremos qué nos encontramos, pero que sepáis que se ha anunciado ya y que en mayo de 2024 estará en el mercado para aquellos que lo quieran comprar. Y finalmente vamos con la noticia del día, que es la de Sony. Sony, ya sabéis que hace muy poco hemos hablado en el día de ayer sobre las implicaciones de esa compatibilidad de PC con la Sony PSVR 2, pero es que con las noticias que han surgido en estos últimos momentos yo ya tengo muy claro lo que va a pasar. Lógicamente yo no soy pitunizo ni nada, y no es algo oficial lo que os voy a comentar, pero me temo muy mucho que los tiros van a ir por aquí, y podéis recordar en ciertos momentos que mis deducciones de este tipo de cosas normalmente no van muy desencaminadas, no es que yo me quiera dar bombo ni nada por el estilo, simplemente leo las señales y las interpreto, no hago otra cosa. Bien, pues una vez que se anunció esta compatibilidad de Sony PSVR 2 con PC, ha surgido la noticia, hecha en un comunicado oficial, ojo, por parte de Sony, de Jim Ryan, en la cual pues anuncian una drástica reducción de plantilla en sus filas de un 8%, lo que significa que son 900 empleos. Pero lo más llamativo no es esto, que podrías decir, bueno, pues muchas compañías han cerrado sus empresas, o incluso Meta, Pico, todos han tenido que un poco pues eso, despedir gente y demás. Pero es que lo interesante en este sentido, en el sentido más negativo de la palabra sobre Sony, es dónde están haciendo los recortes. De momento, lo que es PlayStation London, que es responsable de títulos de VR como Blood and Truth, no sé si lo he pronunciado bien, pero me imagino que sabréis qué título se trata, y VR Worlds, que son dos títulos emblemáticos de la época de la PSVR 1, pues este estudio ha sido totalmente cerrado por parte de Sony, con lo cual vemos cómo han hecho en cierta manera, entenderme bien, un ataque directo a la Sony PSVR 2, porque un estudio que prácticamente desarrollaba para lo que son temas de VR y demás, y además estaba de hecho desarrollando un título de multijugador y demás, pues ha sido cerrado completamente. Por otro lado, ha habido una reducción de plantilla drástica en Fire Sprite, y Fire Sprite es la responsable ni nada más ni nada menos de Horizon Call of the Mountain, un título de los emblemáticos dentro de la Sony PSVR 2, pues también sufre una drástica reducción de plantilla. Y por otro lado, Supermassive Games, responsable de Switchback, ese juego de terror sobre raíles que en principio tuvo tanta polémica y después lo arreglaron más o menos, y a día de hoy se juega bastante bien, está bastante chulo, pues también han anunciado que estarían pues acercándose a una reducción de plantilla de hasta 90 empleos dentro de sus filas. También son responsables de títulos como Until Dawn. Por tanto, vemos con estos movimientos, yo me arriesgaría a decir que Sony está poniendo la puntilla en el ataúd de la Sony PSVR 2. ¿Por qué? Porque ahora tiene mucho sentido, ya lo tenía antes y lo podía sospechar, pero ahora tiene mucho sentido que Sony, que es muy reacia en este sentido, a hacer que sus visores y su hardware sea compatible, especialmente los de VR, con lo que es el PC, haya dado este paso. ¿Por qué? Pues porque yo estoy seguro que Sony lo que está haciendo básicamente es abandonar la Sony PSVR 2. ¿Puedo estar equivocado? Puedo estar equivocado.
Cuando digo que Sony está abandonando la Sony PSVR 2 a su suerte, me refiero a Sony como compañía. Yo no estoy diciendo que otras compañías sigan sacando sus juegos multiplataforma para dispositivos Sony PSVR 2, pero lo que es Sony como entidad, yo creo que ya no va a generar, o si genera serán poquísimos títulos creados por ellos mismos para PSVR 2. Recordad que ya en su momento, hace ya unos meses, un directivo de la propia Sony nos dijo que Sony PSVR 2 para ellos era algo secundario, lo más importante para ellos era el PlayStation 5. Por tanto, pues si encima reducen plantilla en estudios que ellos realmente tienen creados o que compraron en su momento, lo que sea, para la VR y los están cerrando o reduciendo plantilla, pues lógicamente no hay que ser muy listo para interpretar que están abandonando el tema de la VR, al menos de momento. Por ello, se hace muy interesante y muy viable y muy, incluso diría, apremiante esa compatibilidad con PC. ¿Por qué? Porque como yo ya comenté en algún momento en vídeos anteriores, bajo mi punto de vista, lógicamente Sony está intentando paliar el que ellos no van a desarrollar juegos estrictamente para lo que es sus Sony PSVR 2 a través de los juegos multiplataforma, que vuelvo a repetir, seguramente seguirán saliendo muchos para Sony PSVR 2, al menos mientras exista. Y también pues los títulos que son disponibles en PC, pues también hacerlos disponibles en Sony PSVR 2, como una forma de compensar, sin decirlo, a los usuarios de Sony PSVR 2, incluso de PlayStation 5, que aún no se han comprado el visor, al darles un motivo para comprar la Sony PSVR 2, o bien para que su visor, que va a quedar un poco abandonado a nivel de la propia Sony, tenga más vida, tenga más juegos en la que disfrutarla, como son los juegos de PC, porque hay muchos títulos de PC, VR mods, etcétera, etcétera, que no se pueden disfrutar a día de hoy en PlayStation 5. Sin embargo, con este sistema sí se podría, o al menos se intuye que se podría. Veremos a ver al final lo que nos presenta Sony. Yo pienso que después de esta noticia, la compatibilidad, si la están testeando y demás en este momento, yo no creo que vaya a tardar mucho en salir, porque lógicamente cualquier usuario de Sony, estas noticias que yo estoy dando en el día de hoy son un verdadero jarro de agua fría sobre sus cabezas. Por mucho que salgan títulos multiplataforma, que seguirán saliendo, como digo, pero que Sony, la empresa a la que tú le has comprado el visor, esté dando estas señales tan evidentes de que va a abandonar su visor, al menos en lo que es la producción de videojuegos y demás, pues lógicamente debería al menos entristecer a los usuarios tanto de PlayStation 5, pero especialmente de Sony PSVR 2. ¿Cómo hacemos que nuestro público de Sony no esté tan disgustado? Pues vamos a permitirles, aunque nosotros no queríamos, vamos a permitirles que usen su visor en juegos de PC para que puedan jugar Half-Life Alyx, para que puedan jugar el One Echo 2 y muchos títulos muy interesantes que hay en PC de gran calidad, Asgard Wars, por decir algo, en la Sony PSVR 2 con esas características. Es un modo de compensación. Yo al menos lo veo muy claro. Veo esto muy claro. Lógicamente os invito, porque ya no voy a hacer más incidencia en la noticia, porque creo que ya me he expresado suficientemente claro, pero me gustaría saber vuestra opinión al respecto, una vez conocida la compatibilidad con PC y también estas noticias de cierres de estudios dedicados a la VR por parte de Sony, si opináis lo mismo que yo, si opináis otra cosa, lógicamente, o si simplemente pues es una casualidad y si estáis convencidos de que Sony va a seguir produciendo juegos para la Sony PSVR 2. Yo por mi parte os he dejado mi opinión y espero lógicamente que, igual que yo voy a respetar la vuestra, pues sea respetada. Y os animo lógicamente, como siempre, en la zona de comentarios a que deis vuestra opinión de esta y de todas las noticias que hemos comentado en el día de hoy. Bueno, Reverquest maníacos, pues aquí lo dejamos. Espero que paséis un buen día. Yo pasaré un día tranquilo de festivo aquí en Andalucía y nos veremos seguramente mañana con otro nuevo vídeo, nuevas noticias interesantes aquí en Reverquest VR. Ya sabéis, si habéis descubierto el canal con este vídeo, suscribíos y marcad la campanita en todos.
el me gusta, que es importante para que yo sepa que estoy haciendo buen trabajo y que os gusta lo que hago, porque eso es importante para mí, para seguir ilusionado y trabajando. Y por otro lado, pues sirve para que otros usuarios nos conozcan y demás. Y bueno, pues lógicamente, dejadme en los comentarios, como he dicho antes, todo lo que deseéis sobre todas las noticias que hemos comentado. Nos vemos pronto, Reverquest Maníacos. Chao, chao, pasad buen día, chao.